Diálogos del pensamiento. ¿Qué puede significar más estar junto a la juventud con una clara conciencia revolucionaria y no solamente se siente comprometida en una línea ideológica, política o en una causa? Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo. Sistema Universitario de Radio presenta Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Bienvenidos a Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en un programa más de Diálogos del Pensamiento en este sábado por la tarde. Hoy nos toca concluir la diada sobre migraciones, significados y efectos sociales en el México contemporáneo. Para ello, pues nos hemos reunido hoy aquí para conversar con ustedes acerca de este tema y con nuestras invitadas. Pero antes de pasar directamente al diálogo, me gustaría pues darle el merecido reconocimiento que tiene a quien en esta ocasión ha coordinado el programa, que fue la doctora Celia Magaña, y también a quienes se han encargado de la producción, que en realidad son los que hacen posible que este programa salga al aire, que es Fabián Robles, Luz Cuellar y Almendra Orozco. Esperamos que te mejores. Hoy no nos puede acompañar en los micrófonos Almendra Orozco porque tiene una pequeña complicación, pero esperamos que estés mucho mejor para la próxima semana, estimadísima Almendra. Y también le queremos agradecer a Samuel Lomelí, quien está en los controles. Muchas gracias, Samuel, por sacar adelante esta transmisión. En fin, les platicaba que hoy nos toca discutir acerca de las migraciones y el significado de este proceso y los efectos que este tiene en el México contemporáneo. Y platicaremos hoy su servidor, Igor Israel González, y también nos acompaña el queridísimo Ramón Gómez, nos acompaña en la conducción. Hoy nos toca estar al frente de estos micrófonos. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Buenas tardes. En efecto, Igor, ya tiempo que no coincidíamos en esta cabina de radio, en la conducción. Encantado por lo que comentas. Estamos enfocando nuestra atención hoy en este tema que tiene que ver con mujeres indígenas en las ciudades globales, entre la ciudadanía y la invisibilidad. Y para ello, Igor, ya lo señalabas antes, tenemos, como de costumbre, a las voces más autorizadas para charlar al respecto. Sí, tenemos, por ejemplo, muchas gracias que nos acompañan, compañeras. Tenemos en principio a Lina Gismerey Gómez Navarro, te vamos a decir Lina. Ella es licenciada en Estudios Internacionales por parte de nuestra Casa de Estudios. Además cuenta con una maestría en Estudios de Género y ha participado en el Programa Interdisciplinario de la Mujer en el Colegio de México. Además ha participado en el Mexican Migration Project, que es una colaboración entre la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Princeton. Y desde luego su tema de investigación es la migración femenina. Muchas gracias por acompañarnos, Lina. Muchas gracias por esta invitación y por la posibilidad de dialogar. Bienvenida, Lina, y también nos acompaña una persona cuya voz reconocerás porque ya ha estado presente con nosotros, charlando con ustedes. Me refiero a María Rosa Guzmán. María Rosa Guzmán es abogada por nuestra universidad y tiene una especialidad de género en la UPN. Actualmente es maestra de Derecho en la UNAM. Y muy orgullosamente se identifica a sí misma como birrárica y feminista. María Rosa, gracias por venir con nosotros. Bienvenida una vez más. Muchas gracias, buenas tardes. Agradecer al programa y bueno, también aquí a Gismerey por compartir esta mesa, y creo que pues el diálogo va a ser muy nutritivo en relación al tema que nos convoca el día de hoy. Pues, ¿qué les parece, María Rosa, Lina, Igor, si comenzamos con pie derecho, escuchando nuestra editorial? Ideograma. Si la tierra es de quien la trabaja, según reza la máxima de Emiliano Zapata, entonces, ¿de quién es la ciudad? ¿De las personas que trabajan en ella o de las personas oriundas del lugar? En los últimos 40 años, el rostro de las ciudades grandes se ha reconfigurado debido al flujo creciente de migración interna hacia las principales zonas metropolitanas, la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Una constante de este tipo de migración ha sido el incremento de la población indígena que migra hacia los centros urbanos grandes, medios y pequeños en busca de actividades remuneradas, sobre todo en economía informal.
en el comercio ambulante o en el trabajo doméstico las mujeres y en la jardinería los hombres. En Jalisco, en los últimos años se registra un aumento significativo de la población indígena en las zonas metropolitanas, sobre todo en los 6 municipios que conforman Guadalajara, donde habita el 54.9%, y en Puerto Vallarta, que alberga el 10.4%. Esto significa que, contrariamente a la imagen predominante, la mayoría de la población indígena del estado de Jalisco no habita en una localidad de la sierra alejada de los centros urbanos, sino en las 2 ciudades globales del estado, en Guadalajara, conocida por su actividad comercial e industrial, y en Puerto Vallarta, destino turístico nacional e internacional. Lo mismo pasa con los flujos de migración internacional hacia Estados Unidos, donde hay un componente importante de población indígena que migra a las grandes ciudades, como Los Ángeles, Chicago o Nueva York. Y sin embargo, las investigaciones antropológicas coinciden en que las mujeres y hombres indígenas son invisibles en las ciudades. Al parecer, las características de los empleos y autoempleos a los que acceden contribuyen a su no visibilidad, porque las actividades comerciales informales, así como el trabajo doméstico, de cuidados, de jardinería y de mantenimiento, no son actividades glamurosas ni reconocidas como valiosas. Entonces, tendemos a invisibilizar no solo las tareas, sino también a las personas que las realizan. Este no ver y no reconocer a las personas es el caldo de cultivo ideal para que se manifiesten distintos actos de discriminación. Pero, ¿qué la ciudad no es de todas y todos los que la habitan? ¿Acaso las mujeres y hombres migrantes, por ser indígenas, no tienen derecho a habitarla plenamente? Finalmente, ¿cómo nos relacionamos con las personas migrantes indígenas en la ciudad? ¿Les vemos? Bien, pues este fue nuestro ideograma de esta emisión. Creo que se plantean algunas interrogantes interesantes que valdría la pena explorar, y a mí me gustaría colocar sobre la mesa una más que tiene que ver con esta idea de que, tal como está puesto en la sección editorial, que digámoslo así, el fenómeno migratorio se ha transformado de manera significativa quizá en las últimas 2 décadas. Y por ejemplo, el componente femenino se ha hecho mucho más visible, tanto en términos del papel que desempeña en ese proceso como de la cantidad de personas, mujeres que migran, ¿no? Asumo entonces que también los modos que tenemos para mirar el fenómeno, para estudiarlo desde tu perspectiva, Lina, también se han transformado. ¿Será así? Y si es así, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, precisamente la migración femenina, la forma en la que se estudia, coincide con la segunda ola del feminismo, donde se busca visibilizar qué está pasando con las mujeres. Primero porque hay un incremento en el flujo, la participación de las mujeres incrementa en el flujo migratorio, y hay otra cosa que sucede, y es que se alteran las dinámicas de género, es decir, estas dinámicas donde las mujeres por lo general estamos colocadas en la subordinación, y donde se nos confinan a trabajos socialmente pensados para la mujer, que se llama la división sexual del trabajo, ¿no? Trabajos de cuidado, y la necesidad justo que hay a partir de 1970 en adelante de visibilizar a las mujeres y de hablar de qué les está pasando a ellas, cómo ellas viven el proceso migratorio desde el momento en que piensan migrar, lo piensan de una manera particular, hasta la manera en que gestan sus redes sociales y la manera en que cambian su vida, la de ella y la de su familia y su entorno, ¿no? En ese sentido, cobra importancia hablar de las mujeres como un sujeto particular que, si bien comparte ciertas características con los hombres, también hay un tema que falta resolver, que es qué les está pasando a estas mujeres a partir de llegar a ciudades que cambian su vida. Está señalando, Lina, Igor, María Rosa, que a partir de los 70 se comienza a visibilizar. Sí. Y se me ocurre preguntarle, pues tanto a ti como a María Rosa, ¿no será que esta invisibilidad también se asignaba a la academia? Es decir, que nosotros los investigadores entendíamos la presencia de la mujer como acompañante, entre comillas el término, y no como un sujeto con agencia de iniciativa propia, que tenía motivos y razones propias para emprender una aventura de esa naturaleza. Sí, en efecto, creo que esta parte del problema de la migración
justamente ante las personas invisibles, pues está inmersas las mujeres indígenas. Si de por sí estamos diciendo que la población femenina en este marco del fenómeno, pues las mujeres están visibles, creo que la parte más invisible pues han sido las propias mujeres indígenas, ¿no? Desde la falta de reconocimiento de sus derechos como personas y posteriormente como mujeres indígenas con sus especificidades, ¿no? Sabemos que pues a estas alturas todavía no tienen reconocido esos derechos fundamentales como es la seguridad social, el derecho a la salud, educación, etcétera. Entonces creo que años más atrás, pues la problemática era un poquito más complicada, ¿no? Se han dado avances lentos, ahí está, más sin embargo, creo que también desde el discurso de la política pública, pues también las mujeres indígenas hemos puesto el tema en la mesa, ¿no? El movimiento reciente, pues es el reconocimiento de los derechos sociales de las empleadas del hogar, que mayoritariamente lo integran las mujeres indígenas. Entonces, con el reconocimiento del convenio 189, entonces va a dar paso a reconocer la seguridad social de estas mujeres indígenas en ese estatus de empleadas domésticas. Creo que en ese sentido también nosotros como parte de esta población y parte de este fenómeno pues estamos inmersas y bueno, también tratando de poner en la mesa pues la atención de acuerdo a las necesidades específicas que tienen o que tenemos las mujeres indígenas desde diversas vertientes. Claro, justamente el tema del trabajo de cuidados, que precisamente como lo apunta María Rosa, principalmente son mujeres indígenas y que es un fenómeno que no sucede solo en la ciudad de Guadalajara, en la Ciudad de México, en la Ciudad de Monterrey, sino también en las grandes ciudades como Nueva York, ¿no? En Nueva York, donde hay una comunidad importante de mujeres de origen mixteco que están trabajando ahí en los hogares en condiciones muy precarias, laboralmente hablando, muy precarias, y donde están sujetas a violencia no solo laboral, sino también una violencia de género, ¿no? Ya de por sí el cruce migratorio es complicado para una mujer, las condiciones laborales, el tipo de trabajo en el que son asociadas, ya tiene consigo una carga de invisibilización, no solamente de las políticas gubernamentales, pero de la sociedad en la cual están estableciéndose. Y eso ya trae complicaciones también, como lo estamos viendo, ya lo decían al principio del programa, cómo los vemos los ciudadanos, qué se está haciendo para visibilizar a las mujeres y a las mujeres indígenas particularmente, ¿no? En esto que señalas, Lina, violencia laboral, Igor, violencia de género, Sí. Súmale a esto una violencia de carácter social, étnico, racismo racial, en su más claro, pura expresión, que si bien es cierto, aquí también, es decir, acá en México, también se da, se acentúa de manera mucho más dramática cuando vives en un país en el que no conoces el idioma, Claro. y en el que no conoces, no hay una cartografía que te permita orientarte dentro y fuera de casa. Sí, totalmente. Creo que un enfoque para verlo, al menos desde un punto académico, es la interseccionalidad, ¿no? A las mujeres hay que verlas desde todos los puntos, y es la clase, la raza, el género. Y ellas están atravesando todos los dispositivos de control de la sociedad, el toparse con el no hablar el idioma, no solo en otro país, como es Estados Unidos, pero en el mismo, ¿no? El que sea además visto de una manera muy negativa hablar una lengua, donde es mal visto que no se hable el español, están sometidas a muchos controles sociales que constantemente las están subordinando. Si para una mujer es difícil, para una mujer indígena es todavía más complicado, como lo apunta María Rosa. Y cuando no tienes un sistema político que esté ayudando a compensar, pues entonces se vuelve un gran problema social. En efecto, creo que esta parte de la violencia social, la violencia estructural que hay sobre este fenómeno, pues implica el estudio y el trabajo desde diferentes matices. Creo que en ese sentido, poner el tema desde esta cuestión de construir las formas de atender el problema, pues es una tarea pendiente, y creo que tanto sociedad civil organizada y autoridades pues tenemos que entrar. Muy bien, nos tenemos que ir a nuestro primer corte. Yo subrayaría un par de cosas que quizá podamos retomar
al regreso del corte, que tiene que ver con las causas de la migración, sobre todo si uno reconoce que de suyo el proceso migratorio implica a la vez un contexto de subordinación. Y si esto le sumas que el componente femenino se ha incrementado, pues podemos pensar en una especie de acumulación de desigualdad, no solo la subordinación, sino de acumulación de desigualdades. Ser mujer implica ya una desigualdad de entrada. Ser, además, mujer indígena implica otra desigualdad, pero además ser mujer indígena y en situación de marginalidad, precarización o pobreza, conlleva ya en sí una acumulación de desigualdades que nos haría preguntarnos, entonces, ¿por qué se migra? ¿Por qué a pesar de ese conjunto de desigualdades a las que se van a enfrentar durante el proceso migratorio, aún así se migra? Me parece que por ahí podríamos empezar a pensar al regreso del puente corte, ¿les parece? Puente con el que abrimos nuestra conversación en el siguiente bloque. Los números telefónicos para que te comuniques con nosotros: 31 34 22 22, extensiones de la 12 801 a la 12 803. Queremos escuchar tu opinión, tus preguntas, tus comentarios a propósito del tema de hoy. Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Parafraseando. De acuerdo con la doctora Séverine Durand, investigadora del fenómeno migratorio, los indígenas se vuelven visibles en la ciudad a partir de las ocupaciones laborales que desempeñan en el espacio público, como pueden ser la venta de artesanías y el comercio ambulante en las plazas y jardines, en los semáforos y cruces peatonales, o cuando protagonizan los titulares de la prensa local por conflictos con las autoridades. Sin embargo, la población migrante indígena femenina que se dedica a las labores domésticas queda con frecuencia relegada a las sombras debido a sus actividades puertas adentro, que las hace invisibles. Por ello se desconoce y sorprende saber que en las zonas más adineradas del área metropolitana de Monterrey se concentran el mayor número de indígenas. Dentro del proceso migratorio resulta fundamental la existencia de redes sociales de apoyo mutuo, conformadas a partir de lazos familiares y de comunidad, a través de las cuales se hacen circular bienes, información y apoyo moral, afectivo y económico en un medio que les es con frecuencia hostil. Es el caso de las migrantes de la Huasteca, empleadas en Monterrey, y de los migrantes purépechas en Guadalajara, lo cual les ha permitido no solo conseguir y conservar un nicho laboral, sino enfrentar así situaciones de indefensión, de vulnerabilidad, de violencia social y de género. Y la importancia de estos vínculos puede incluso observarse en el hecho de que la decisión de emigrar por parte de los otomíes no corresponde a los individuos, sino a todo el grupo familiar. Estamos de regreso al aire en esta emisión de Diálogos del Pensamiento, y sobre la mesa, antes de irnos al corte, habíamos puesto, digamos, un eje de reflexión que tenía que ver con que de suyo el proceso migratorio suele estar o tener como origen una situación de subordinación, y esto implica una serie de desigualdades que, si uno suma ciertos factores como el hecho de que si se es mujer, si se es indígena, si se es pobre, etcétera, etcétera, va acumulando una serie de desigualdades. Y aún a pesar de ese tipo de cosas, pues las personas siguen migrando, a pesar de que se van a enfrentar a contextos difíciles en los que incluso el lenguaje puede constituirse como una barrera, y algunos aspectos como el racismo. Y en ese sentido les quería preguntar a ambas, María Rosa y Lina, ¿por qué entonces migra la gente? ¿Cuáles son las causas por las que migra? ¿Cuáles son las causas por las que migran las mujeres indígenas? En la cápsula anterior vimos algunas pistas, pero me gustaría que nos platicaran ustedes lo que tienen en mente al respecto. Sí, en relación a las causas, creo que es muy multifactorial. Ya se mencionaba algunas de ellas, pero esta parte un poco más interna, más desde la cuestión como motivacional en relación a las mujeres indígenas, es esta cuestión de salir de esos círculos comunitarios, donde a veces la tensión cultural es muy fuerte en relación a la subordinación de la propia mujer, llámese desde el círculo familiar y desde el espacio comunitario, ¿no? Creo que es un momento en el cual el hecho de salir fuera de la comunidad o fuera del círculo familiar a la mujer le permite como tomar esa libertad de
hacer de manera personal e independiente ciertas cosas. Uno, aunque el trabajo no sea, pues ahora sí que bajo una remuneración económica justa, no existe una relación laboral, pues ahora sí que respetuosa, aún así se enfrentan pues ante este experimento de querer decir, pues yo soy persona, yo soy mujer, yo puedo generar mi pesito con mi esfuerzo, fruto de mi trabajo, etcétera, y posiblemente también en este otro espacio de la vida, que es el mundo occidental, pues puedo generar estas otras relaciones, posiblemente en un momento dado pueda tener la oportunidad de estudiar, de conocer a otras personas, del cual pueda yo vincularme, para generar a lo mejor algunas otras acciones que puedan generar mejores condiciones de vida, de oportunidades, tanto en este espacio, en este mundo y en el mundo del cual yo provengo. Creo que en ese sentido está muy marcado esta relación y estas características. Por ejemplo, aquí en la zona metropolitana tenemos identificado claramente colonias establecidas de poblaciones migrantes que son solamente de un solo grupo étnico, y si conviven lo más que sea 2, 3 grupos, casi no hay esa mezcla multiétnica, por lo mismo, porque en sí lo que se trata de solventar primero es esta cuestión del respaldo, generar el respaldo de poder hacer frente a las situaciones de discriminación, de exclusión, etcétera, ante pues el círculo que es la propia sociedad, en este caso de la ciudad de Guadalajara, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que a pesar de tener la plena convicción de que yo me voy a enfrentar a ciertas adversidades o ciertos obstáculos, pues aún así yo pues me atrevo a hacer como ese como camino o ese brinco, pero con el fin de explotar cuestiones mucho más personales y cuestión más de superación personal. El término no lo utilizo con mucha cautela, Igor, no estoy seguro de que es el mejor, pero habría una especie de empoderamiento, entre comillas el término, y muy relativo. Es decir, una razón por la cual una mujer indígena, una de las razones, querría salir de su comunidad es por liberarse de relaciones de sometimiento, sumisión, que en la ciudad le permitiría a ella redefinirlas en su favor. Sí, yo sería también cautelosa con el término empoderamiento. Tal vez autonomía nos funciona mejor, porque la migración, el simple desplazamiento hacia otro lugar, permite empezar de nuevo una vida, pero también la incorporación al mercado laboral que viene acompañado, ¿no? Ya decía Simone de Beauvoir que para la mujer tener un ingreso le permitía renegociar las dinámicas de género en la pareja, y que era fundamental que las mujeres trabajaran, el cuarto propio, diría Virginia Woolf, pero ya de por sí el insertarse al mercado laboral ya les permite tener dinero para tomar decisiones propias. Estas cosas que se van generando a partir de la migración, tener vínculo con otras mujeres que vienen de la misma comunidad, donde la información se vuelve clave. Pienso en Estados Unidos. Es muy común que las mujeres indígenas que viven en el hogar con sus parejas del mismo lugar de origen sigan reproduciendo las dinámicas de género, es decir, ellas tienen un trabajo remunerado, pero también se encargan del trabajo no remunerado en casa, es decir, lavar, planchar, cuidar a los niños, en ellas caen. Tener dinero les permite renegociar con su pareja, pero además a lo mejor no lo logran del todo, su marido las golpea, y cuando salen a la calle y se encuentran con otras mujeres indígenas y platican en el parque mientras cuidan a los niños, una le cuenta a la otra que si su marido la golpea, ella puede hablarle a la policía, aunque esté en un estatus de indocumentada, irregular, que pueda hablarle a la policía para que deporten a su marido. Y eso le permite estar consciente de otras cosas, hacer frente, como dice María Rosa, tener conocimientos para poder hacer frente a estas adversidades que están completamente atravesadas por las dinámicas de género, ¿no? Por las desigualdades. Entonces, esta autonomía lo que se constituiría en un resorte pues poderoso en la cabeza, en los sentimientos de una mujer para decir, yo salgo necesito salir de aquí.
Sí, y claro, pensar la autonomía no solamente con me dejo a mi pareja que me violenta, sino hasta yo tengo el control de esto que es mío. Incluso por ahí yo recuerdo una profesora que me decía, es que tú piensas que salir de la cocina ya es tener autonomía, y puedes estar en la cocina, pero ser dueña de la cocina y que en la cocina tengas el control, y eso es la autonomía. Tomar tus propias decisiones, pero estar plenamente conscientes de ellas. Y la migración ayuda mucho a estos procesos, definitivamente. Claro, y un elemento importante también es que la mujer sea portadora de la palabra, es decir, en un momento dado poder decir y tener la capacidad, esto me gusta, esto no me gusta, esto sí lo quiero, esto no lo quiero. Creo que esa parte también del contacto hacia el exterior permite pues un poco visualizar el ejercicio pues de estos derechos. Ahora sí que desde la visión de los derechos humanos, pues tiene cualquier persona el hecho de decir si quiero, no quiero, me gusta, no me gusta. En ese sentido creo que también un valor importante que se puede generar en la personalidad de las personas que migran, principalmente las mujeres indígenas. Claro, hay una, miren, ya lo decías tú, María Rosa, hace rato, que el proceso o el fenómeno de la migración es sumamente complejo y multifactorial. Usualmente hay una visión estereotipada que privilegia la dimensión económica, ¿no? Es decir, se migra por alguna carencia, y en buena medida hay elementos para sugerir que esto es así. Pero creo que están poniendo de relieve otra dimensión importante cuando lo analizamos, cuando el proceso migratorio se analiza no solo desde la dimensión económica, sino con el componente de género y además el componente étnico. Entonces vemos que además hay otro eje importantísimo, que es el de la búsqueda de autonomía, la de la ampliación y el ejercicio de ciertos derechos que antes no se poseían, y la reafirmación de sí mismas por parte de algunas mujeres. Se constituye también como un eje al que habría que adicionarle o que debería suplementar al componente económico. Eso nos muestra un fenómeno todavía sumamente más complejo. Tenemos que irnos de nuevo a un corte. Regresaremos con nuestras invitadas, con Lina y con María Rosa. Antes sí me gustaría invitarles a que pues se comunicaran con nosotros. Fabián está por ahí atento al Messenger en Facebook, y atento a los teléfonos, que son 31 34 22 22 de la extensión 12-801 a la 12-803. Entonces, pues échenos un cable y un comentario para platicar también y establecer el diálogo con ustedes. ¿Les parece si nos vamos entonces al corte? Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Regresamos. Yo no me llamo María, me llamo Valentina. María es un término ocupado en México desde la década de los años 60 para referirse a las mujeres indígenas, mismas que emigramos de nuestros pueblos a las grandes ciudades. Los no indígenas nos diferencian rápido, pues nosotras vendemos frutas, dulces y artesanía. Hablamos otra lengua y nos vestimos con blusas y faldas coloridas, propias de nuestra vestimenta tradicional. Aunque pertenecemos a distintos grupos etnolingüísticos, aún para muchos somos simples María. Por esta razón, mi historia puede ser de cualquier mujer, maya, otomí, mixteca, tzotzil o zapoteca, que haya asistido a la escuela. Al final de todas las mujeres indígenas compartimos rasgos que ofenden a niños y adultos. Es el temor que nos hace negar nuestras raíces. La voz de las mujeres ha sido silenciada. Mi travesía comenzó cuando aún era una chiquilla de no más de 4 años. En San Ildefonso los maestros impedían que las niñas ingresáramos con nuestra vestimenta tradicional. Si no íbamos con el uniforme completo, no nos dejaban entrar. Mira, usted, señora, firmó en el acta de compromisos al principio del ciclo escolar
donde todos los papás estaban de acuerdo que tenían que traer su uniforme escolar, de lo contrario no iban a poder pasar. Mire este vestuario, imagínese cuando usted tenga que ir a la Ciudad de México o a otras ciudades del país, la van a confundir con la India María y nosotros somos responsables de que eso no suceda. Por eso aquí les inculcamos que se tienen que vestir diferente, que olviden ya su lengua, que no se resistan a los cambios. Pero el día lunes yo quiero a Valentina con su uniforme. De lo contrario, en esta escuela no va a poder pasar. Mi mamá, que apenas hablaba el español, pero que dominaba la aguja, no tuvo de otra más que coser el uniforme. No sé ni cómo le hizo, porque el dinero siempre nos faltó. Pero ella sabía que yo tenía muchas ganas de estudiar. En la primaria de Amialco fue más difícil. Es la niña que habla raro. Al menos en mi pueblo nos conocíamos, pero los niños que no son indígenas se burlaban cuando hablaba otomí. Me decían que era aburrido y que no sirve para nada, que era una india pata rajada y que me regresara al cerro de donde fui bajada a tamborazos. Varias veces lloré camino a casa. Me secaba las lágrimas bien duro para que mi mamá no las viera. Ya bastante tenía con su cansancio. Eso de viajar a cada rato a Querétaro para vender servilletas y conseguir el sustento de la familia es complicado. Yo sabía que la crueldad de los niños era porque yo soy pobre, mujer e indígena, pero preferiría creer que era por envidia. Siempre fui muy inteligente. Justo antes de comenzar la secundaria, mi mamá y mis 3 hermanos salimos de San Ildefonso. Fuimos rumbo al barrio de San Francisquito, en la ciudad de Querétaro. Mi tía Antonia nos ofreció un lugar para que mi mamá ya no se cansara de tanto viaje. Ya tenía sus años. Desde que llegamos me advirtieron que tuviera cuidado. Hasta dejé de usar mi vestimenta tradicional. Dicen los abuelos. La primera semana de clase en la secundaria hicimos una dinámica de grupo para conocernos. En la biografía yo relataba con valor y sin miedo que provenía de San Ildefonso Amialco y que hablaba otomí. Desde allí se me vino todo encima, las burlas, las críticas, las humillaciones. Pero un día jueves todo se salió de control. Uno de los chavos del salón me cubrió la cabeza, mientras 2 compañeros me daban de zapes. Al notar que me defendí, uno de ellos se ensañó conmigo. Sentí sus puñetazos y cómo arañaba mi cara. Me inmovilizó con el pie en el estómago. En el momento lo asumí como un desencuentro de jóvenes, después lo pensé mejor. Y me di cuenta que no a todos los chingan por su color de piel, por no hablar español o por no pronunciar adecuadamente una palabra. Ese episodio de mi vida ya tiene 5 años. El video de la pelea lo subieron a YouTube y llegó a más de 80,000 visitas. Pero ahora más que nunca estoy convencida de que quiero estudiar medicina. Estamos de regreso a Diálogos del Pensamiento y antes de retomar la charla con nuestras invitadas, María Rosa y Lina, Igor, se nos estaban pasando el paquete de libros, 3 libros que cada uno de nuestros radioescuchas, el acreedor, puede seleccionar entre nuestra biblioteca, así que una vez más les invitamos a que se comuniquen con nosotros. El número telefónico ya lo conocen, 31 34 22 22, extensiones 12 801 a la 12 803 y por supuesto los canales en redes sociales. Ya me anda porque le entremos a la charla. En el intercorte estábamos charlando, Igor, Lina, María Rosa, sobre el costo que representa esta búsqueda de autonomía. Este testimonio dramático da cuenta de ello. Sí, en efecto, creo que los costos se viven desde al lugar donde se llega y también desde los lugares de origen. En el caso de los lugares donde se llegan, pues es esta parte de
por ejemplo, la discriminación, lo más visible pues es esta parte, ¿no? Entonces eso genera pues ciertos factores que a veces pues van influyendo para que la mujer pues tome cierta decisión, sea permanecer o no permanecer en el lugar al que ha llegado, ¿no? A veces la situación se recrudece más dependiendo pues el contexto en el que venga, en este caso la propia persona, es decir, si no tiene esos lazos familiares, si no tiene esa identificación con algún núcleo social, es decir, en una colonia, etcétera, ¿no? Y la parte de la comunitaria, en el caso de las mujeres birraritari, pues del cual yo provengo como mujer birrárica, pues es esta parte, ¿no? Los costos son muchísimos, desde la exclusión definitiva como parte integrante de la comunidad, pues es muy fuerte, ¿no? Ahora sí que nosotros como parte de esta colectividad o de las colectividades tenemos que también hacer ese trabajo de incorporación nuevamente con estas nuevas pues miradas, formas de pensamiento para poder ser aceptada al interior de ellas, ¿no? A veces la misma familia hace que la mujer pues definitivamente pues ya no pueda vivir en este espacio comunitario, porque siempre pues la van tildando, y eso también es un fenómeno ya bastante conocido, de que pues ya es una mala mujer, ya no tiene pues esas valores que se le da a la buena mujer de ser esposa, madre, etcétera, ¿no? Y también ocupar pues los cargos religiosos, políticos, etcétera. Entonces creo que siempre la mujer que atraviesa como esta parte de conocer otros lugares, pues también está expuesta a estas múltiples violaciones de sus derechos, incluso al interior de las propias familias, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí seguimos cargando con esos costos que pues de por sí son muchas. Sí, yo identifico 3 momentos donde hay un coste para migrar. Desde el momento en que se piensa, que ya lo decía María Rosa muy pertinentemente, que es qué costo tiene para mi comunidad, para mi familia. Es para mí, dentro de mi comunidad, dentro de mi familia. ¿Cómo me van a ver? ¿Cómo se me va a percibir? Si me van a tachar de ser libertina, ¿no? O ladina. Ajá, ladina, de no estar ahí. Otro momento que es bastante clave es el del desplazamiento. En el caso particular de un desplazamiento de mexicanas, de mujeres indígenas mexicanas hacia Estados Unidos, pues se vuelve más complejo. Ya de por sí el tránsito hacia allá, con el reforzamiento de las fronteras, se vuelve más difícil el cruce fronterizo. Ha habido casos como mujeres donde el crimen organizado las encuentra en el camino, las despoja de sus pertenencias, se les obliga a desnudarse como una forma de amedrentamiento, y ha habido casos de violaciones, ¿no? Algo que los hombres no están del todo, aunque sí ha pasado, no están del todo expuestos, pero las mujeres sí. Ese es otro momento clave, el del desplazamiento. Y el final, que yo también identifico, al igual que María Rosa, es el de la llegada. No solo tienen que encontrarse con situaciones de de discriminación a partir de la raza y la clase, sino que también se encuentran con un recrudecimiento de las políticas migratorias restrictivas y de una sociedad que invisibiliza o romantiza el trabajo en el que ellas se desempeñan, ¿no? El trabajo de cuidados, que se considera que es, ay, qué padre que me está ayudando, qué bonito, pero no hay un salario digno, no hay condiciones propias del trabajo, donde incluso pueden estar sometidas dentro de sus hogares donde trabajan a violaciones, no solo laborales, sino acoso sexual, por ejemplo, de parte de los patrones. Y si a eso le sumamos una sociedad que no ve bien que seas extranjero, pero además que seas extranjero indígena y que seas mujer, ya tiene otras implicaciones. Estos son algunos de los costes de manera general que yo puedo más o menos identificar. Bien, sí vaya, en última instancia hasta la vida te juegas, ¿no? O sea, te puede costar la vida el proceso migratorio, hasta ese coste llega. Tenemos que hacer de nueva cuenta un corte, el tiempo se nos pasa rapidísimo. Queremos recordarles que se anoten, por favor, quienes estén interesadas o interesados en el paquete de 3 libros especializados en ciencias sociales, pues por ahí pongan su nombre en
nuestro perfil de Facebook. Y también queremos agradecerle a Max Damián Roque el comentario. Nos hace un comentario muy extenso acerca de la experiencia que él ha observado, o su observación, de la observación que él ha hecho en la plaza Tapatía, y él nos platica que hay población indígena de Chiapas, y que básicamente la principal causa por la que estas personas migran, sobre todo hombres, nos señala él, es precisamente porque en sus comunidades no hay empleo, ¿no? Entonces, muchas gracias por tu comentario, Max. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos para ir cerrando este programa. Detrás de la puerta habitan los diálogos del pensamiento. Regresamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos de regreso, estamos discutiendo acá entre nosotros muy sabrosamente en diálogos del pensamiento. Comuníquense con nosotros para establecer contacto. Tenemos un comentario muy interesante de Ruth Vanessa Barajas. Hola, Ruth. Muchas gracias por platicar con nosotros. Ella nos cuenta que en una secundaria que está en la carretera Colotlán, a los que asisten niños de una comunidad indígena, constantemente buscan, los profesores de ahí buscan establecer estrategias de integración, porque comentan que cuesta mucho trabajo que ellos mismos, asumo que los niños, se quieran integrar a los otros alumnos, y que gradualmente han logrado hacerlo. Y nos manda saludos a todas saludos, Ruth, y a todos. Max también, saludos, Max. Gracias. Bien, estamos platicando, bueno, ya tenemos que empezar a concluir este programa. Estábamos platicando acerca de qué posibilidades vemos con respecto a, no sé, al papel del Estado, a fenómenos que ustedes hayan observado de manera muy concreta en este proceso migratorio. ¿Qué tendríamos que aprender después de haber tenido este diálogo? ¿Qué nos cuentan? ¿Cómo vamos? Sí, mira, nada más un poquito para ampliar esta parte de este fenómeno. Creo que, como cualquier otro problema, pues siempre está en esta dinamicidad y en estos cambios de patrones para su realización. Últimamente, pues también se ha dado mucho el problema de la trata de personas de parte de la población indígena, y de las mujeres también, y también el reclutamiento de los propios integrantes de pueblos y comunidades indígenas en el crimen organizado. Claro. Creo que son problemas ya de grandes dimensiones, y que también pues es necesario revisarlo y analizarlo en su integralidad, y no solo quedarnos pues en esta parte del discurso y de la atención tradicional que se ha venido trabajando, es decir, la falta de oportunidades, exclusión, discriminación, etcétera, sino también se está avanzando a pasos agigantados en problemas mucho más de gran escala, y que implica un trabajo pues mucho más coordinado, de mucho más esfuerzo, tanto del Estado, de la sociedad civil y de la sociedad en general. Creo que en ese sentido pues sigue estando ahí el tema, y en esta parte de ¿por qué la falta o los indígenas no se integran pues a estos espacios de integración, de participación, pues ahora sí que equilibrada, etcétera? Esto se ha venido comentando no solamente en los espacios educativos, sino también en los espacios laborales, en los espacios de convivencia. ¿Por qué los indígenas tienen esa característica como de excluirse ellos mismos? Creo que no es porque uno quiera excluirse, sino es una carga cultural que venimos, pues ahora sí que arrastrando desde la propia convivencia cotidiana que tenemos, en este caso, las sociedades que no son nuestras. Todo este fenómeno de exclusión, de marginación, pues uno se va, claro, ahora sí que formando, creciendo en esta idea de que pues yo soy menos, de que pues ¿qué me van a decir si yo actúo de una u otra forma? Entonces son cuestiones que pues ahí están, pues ahora sí que súper metidas en las personas, y en este sentido pues la tarea también de las escuelas pues no se va a cambiar de un día para otro. Es un trabajo que se requiere de muchos esfuerzos, de un trabajo permanente, puesto que algo que yo he dicho es que la educación intercultural no solamente
va a ser para las poblaciones indígenas, es decir, la educación intercultural, pues allá que los indígenas, en este caso los Birretaria, aprendan de lo que hay en las ciudades, sino desde los espacios educativos, la niñez tiene que ser formado también desde temprana edad en ese contexto de que estamos conviviendo en esa sociedad multicultural. Por lo tanto, pues desde la infancia tenemos que saber compartir y saber transmitir ese conocimiento, esos valores que tenemos como sociedad jalisciense. Claro, porque entonces pareciera que la integración es que se adapten, ¿no? Borrar las diferencias, unidireccional, ¿no? Totalmente, y se vuelve muy occidental, es una visión muy occidental. Fue la política indigenista en México. Totalmente, 70, ¿no? del progreso y de la modernización. Te unes, te subes al barco, te subes al tren o no te subes. Y esto entonces permea también todavía en la sociedad, cómo se integra la sociedad, cómo está viendo la sociedad el fenómeno migratorio de personas y de mujeres indígenas, particularmente en la ciudad. Todavía por ahí aquí en Guadalajara pasó en la colonia Providencia, ¿no? En este parque donde muchas trabajadoras, en Rubén Darío, muchas trabajadoras del hogar, muchas de ellas indígenas, se reunían para pasar domingos, y eso le generaba escozor a la sociedad, sobre todo a la sociedad que vive en Providencia, que es clase media alta, blanca, ¿no? Clase media alta, por ahí, y que generaba mucho escozor y que se ganaron una serie de sobrenombres, ese parque, bastante ofensivos, clasistas, racistas, ¿no? Y donde hay una ausencia del Estado, que está haciendo el Estado para garantizar que esta integración que se busca sea de las dos partes, que estamos aprendiendo también. Una ausencia de Estado muy peculiar, porque sí se hace presente en la forma de patrullas, sí se hace presente en la forma de moverlos de manera violenta, no solamente de áreas de recreación, sino espacios de trabajo. Y en ese sentido, Igor, tal y como lo apuntabas, es una presencia, ausencia de Estado en desfavor, en este caso, de grupos pues vulnerables, ¿no? Sí, porque pareciera que no son ciudadanos o son ciudadanos de segunda, ¿no? Las comunidades indígenas que se encuentran en la ciudad. El caso de Miravalle es claro, donde se encuentran prácticamente en las afueras de la ciudad, en la periferia de la periferia, donde a veces los camiones ni siquiera llegan, no se tiene agua potable, las calles no están pavimentadas. Entonces hay una ausencia del Estado, y si hay presencia es de una perspectiva de la criminalización de los sujetos, ¿no? De las personas. Y yo creo, si entendí, María Rosa, lo que señalabas en tu intervención, Igor, tú también lo señalaste, hay una importantísima diferencia entre asimilación e integración, en donde el primer término implica que te conviertas, que te mimetices, que dejes de ser tú para convertirte en un modelo de occidentalización, de modernización, que quiere borrar con tu presente y con tu pasado, a diferencia de una integración que nos implica a los dos lados, ¿no? Exacto. Creo que pues esta parte podría, yo no sé si superado o no, pero justamente desde el discurso de nosotros como parte de las comunidades, pues estamos siempre pidiendo eso y poniendo en la mesa de que nosotros queremos también ser partícipe de esta convivencia, de este desarrollo de la sociedad jalisciense, de una manera respetuosa, en donde se nos respeten nuestras particularidades culturales de manera diferenciada. Es decir, yo soy birrárica, tengo mi propio idioma, tengo mi propia vestimenta, mas sin embargo eso no quiere decir que pues yo en este caso Estado necesito que me atiendas de manera particularizada o de manera especial, no, sino al contrario, ¿qué puedo yo aportar desde mi diferencia, pero también qué puedo aprender desde la otra diferencia que está en este caso de la sociedad no indígena? Creo que en ese sentido está el discurso, la demanda, si logramos como coincidir en este lenguaje, se pueden superar muchas de las barreras, muchas de las deficiencias que hay en relación a la atención de los propios indígenas y de las propias comunidades. Pues María Rosa, Alina, Igor, la guillotina del tiempo, como cada semana, nos urge a cerrar. Como en cada emisión, esperamos que nuestras invitadas en este caso, pues abran puertas para que se generen preguntas y para la reflexión, y que en todo caso, como hombres y mujeres de toda condición social,
reflexionemos en torno a qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo para impedir que esta segregación, esta discriminación racial no ocurra. Tenemos un paquete de libros, Igor. Sí, sí, a mí me gustaría primero que nuestras invitadas concluyeran con una idea en 10 segundos, Oye, Igor, recomendación. Aristarco decía en 30 segundos, vamos a darles unos 30, 30, ¿no? pues. 30 segundos, como para finalizar, una especie de dardo que nos puedan sugerir como conclusión. Yo quisiera lanzar este pensamiento para dejarlo en la cabeza sobre qué estamos haciendo como sociedad, claro, y de manera individual, cómo somos partícipes del fenómeno migratorio, aunque no seamos migrantes, aunque todos somos migrantes, todas y todos somos migrantes, pero qué se está haciendo, ¿no? Si tenemos trabajadores en el hogar que nos apoyen, ¿qué estamos haciendo? Les damos un trabajo digno, les pagamos bien, respetamos sus culturas, ¿no? Si compramos artesanías indígenas, que sea un precio justo, que no sea una visión paternalista, que sea de construir en la otredad, ¿no? Sí, creo que pues es esta parte. Yo quiero dejar el mensaje de que el diálogo, el trato desde la diferencia es sumamente importante bajo esta relación de respeto como personas. Creo que en ese sentido podemos, como sociedad en general, podemos caminar juntos. Claro, claro. Nos coloca una discusión como esta nos coloca frente al espejo de nuestros propios prejuicios, ¿no? Y sobre todo nos abre la posibilidad de reconocer cómo estos operan a veces hasta de maneras sutiles que ni siquiera nos damos cuenta. Cuando decimos no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace, ahí estamos reproduciendo procesos de subordinación. Entonces creo que este tipo de diálogo nos sirve precisamente para eso. Y bueno, solo nos restaría agradecerles, de verdad, muchas gracias, por habernos acompañado. De verdad fue altamente productivo este diálogo. Y señalar que ya me pasaron por acá por el Messenger a la ganadora de los libros que hay, es nada más y nada menos que Lilia Carolina Román Urbina. Por favor, échate una vuelta a las oficinas de Diálogos de Pensamiento. Seguramente Fabián te dejará por ahí en la página de Facebook las instrucciones, porque son laboriosas y laberínticas. Sí, lo es. Y para que puedas ir a recoger tu paquete de libros. Aparte de eso, muchas gracias a nuestras invitadas. Muchas gracias, Ramón. Gracias, Igor. Y nos escucharemos la próxima semana por acá. En punto de la 1:00 Gracias, Lina. Gracias, María Rosa. Muchas gracias. Hasta pronto. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Hasta la próxima.